Buenas noches. Muy buenas noches con todos. Qué lindo poder estar el día de hoy aquí. Javier, si serías tan amable de mostrar todos los temas del aula del día de autismo. Ya debemos estar con todos los temas mostrados. Y quisiera que me permitan unos minutos para que todos los chicos puedan conectarse.
Este es el segundo video que es de la Universidad de Burgos. Por favor, vamos a tomar en cuenta este. De Asperger. Dentro de este servicio realizo sesiones de habilidades sociales, también actividades de ocio y actualmente soy formador de los profesionales nuevos que se incorporan a nuestra asociación. En la conferencia de hoy os voy a hablar sobre estrategias de intervención educativa para alumnado con TEA. Y este bloque y la presentación la vamos a dividir en dos bloques. En un primer lugar vamos a hablar de estrategias de intervención útiles para trabajar con personas de TEA en cualquier contexto educativo. Sí que a lo largo de la presentación aclararé según diferencias en un contexto o en otro. Y en un segundo bloque vamos a hablar de uno de los proyectos que llevamos desarrollando los últimos años en la asociación dentro de contextos escolares ordinarios, que es el programa de recreos de juegos estructurados como una alternativa en el patio que bueno, está dando buenos resultados y que me gustaría compartirlos con vosotros. Sin más, empezamos con el primer bloque, en el que vamos a hablar de estrategias amplias para trabajar y para potenciar a las personas con TEAs dentro de los contextos educativos. Lo primero que me gustaría comentar es una forma de trabajar en el día a día, un enfoque que tenemos que tener muy en cuenta siempre y que es ver esta dicotomía entre reducir, por un lado, las dificultades derivadas del TEA que tienen todas las personas, pero por otro lado nunca olvidar aprovechar y desarrollar las áreas y los puntos fuertes que tienen. De hecho, muchas veces una forma de intervenir con las personas con TEA es utilizar esas áreas, esos puntos fuertes que pueden ser diferentes en cada persona y que debemos de tener siempre pues muy en cuenta y tenerlo en mente siempre. Estas dificultades derivadas del TEA, pues las conocemos todos, pues tienen dificultades en las relaciones sociales, tanto para iniciar, para mantener, que afectan de forma muy distinta en la vida de estas personas. También dificultades en la autonomía, tanto autonomía personal como autonomía en los estudios. Y iremos viendo a lo largo de la presentación cómo podemos incidir en ellas. Por supuesto, dificultades académicas y, aunque igual de importantes que las demás y no siempre tenidas en cuenta dentro del mismo grado, las dificultades en el bienestar físico y en el bienestar emocional, que además van a interferir en todas las demás dificultades. Es un poco general, pero sí que me gustaría tener en cuenta, por lo menos, que debemos de intervenir o intentar intervenir en todos estos ámbitos a la vez. No podemos descuidar uno. Si trabajamos mucho las relaciones sociales, pero no trabajamos la autonomía, pues no va a ser una intervención todo lo eficaz que debiera ser. Entonces, tener en cuenta también la amplitud de necesidades que tienen estas personas. Y por otro lado, estarían los puntos fuertes. Cada persona con TEA es diferente, es un mundo en sí misma, igual que el resto de las personas, yo creo, pero sí que es cierto que... Quiero parar un poquito porque quiero hacer una comparación entre lo que pasa con el neurofeedback y lo que pasa cuando estás haciendo en verdad un abordaje integral. Como ustedes se dieron cuenta, en la primera etapa veíamos una cosa súper evolucionada del neurofeedback, donde les enseñaban a los niños a tocar una tela y con eso se estaba estimulando. Pero no todos los niños con TEA pueden ser aplicados a neurofeedback y no van a tener el mismo resultado. Esta terapia de neurofeedback fue desechada hace más de 10 años en los Estados Unidos por no tener congruencia. Pero miren lo diferente. Nosotros debemos hacer en verdad una terapéutica ocupacional, una psicoterapia, entender todos sus canales,
todos sus procesos de una manera integral para el abordaje de una persona con autismo. Muchos padres de familia se dejan convencer con métodos como tomatis, neurofeedback, entre otros, que resultan en un gran gasto que tiene una escasa capacidad de resultados. Lo que nosotros debemos buscar es que ese individuo sea entendido bajo su integralidad. Escuchemos lo que dice. Por las cualidades que tiene el trastorno en sí, hay distintos puntos o áreas que suelen presentar estas personas y que debemos aprovechar. La primera es aprender de sus intereses. Muchas personas con TEA, no todas, tienen intereses que pueden ser académicos, que pueden ser dentro del ámbito científico, dentro del ámbito artístico, y podemos utilizar para dentro de los contextos educativos tirar de ellos, que nos sirvan como una motivación. De verdad que hablar con ellos de estos intereses, intensificar, ayudarles a aprender mejor y a veces también controlar estos intereses nos va a ayudar luego en la intervención. También son personas que en general tienen buena memoria y además tienen una buena capacidad de sistematización de datos. Esto no siempre es útil, diréis. Es cierto, a veces tienen buena memoria, pero no para aquello académico, aquello curricular, sino que pueden ser para datos que son relevantes para ellos, aunque quizá no para el ámbito académico. Hay que utilizar mucho el canal visual de las personas con TEA. Es su principal forma de percibir el mundo, de percibir las situaciones, y debemos utilizarlo en multitud de ámbitos y en multitud de situaciones. A lo largo de la presentación hablaré muchísimo de este aprovechamiento del canal visual y veréis cómo yo creo que es una herramienta que nos puede ser muy útil a los educadores para trabajar con ellos. Me gustaría destacar también el carácter noble que tienen estas personas. En muchísimas ocasiones la intención de agradar a los profesionales, a los profesores, si trabajamos en un centro específico de autismo, esa intención de buscar el aprecio, de buscar el llevarse bien, agradar a los demás, hacer las cosas bien, y es algo que podemos utilizar también. La esperanza de la educación superior, sobre todo en personas con autismo de alto funcionamiento, que tienen mejor capacidad. Muchas veces los colegios de primaria, los colegios de secundaria, el bachillerato, se trata de una educación muy generalista en la que las personas con TEA tienen que aprender tanto lo que les gusta como lo que no les gusta, y no siempre muy bien adaptado a su perfil. Pero, sin embargo, la educación superior es diferente. La educación superior, la persona con TEA elige aquello que le gusta, aquello en lo que es buena, aquello que le motiva. Y en diferentes estudios que se habla de la educación superior, el éxito de sacarse una titulación superior, aunque es menor que en población sin TEA, es alto. Y es una esperanza. Para estas personas conseguir un trabajo de lo que les gusta es una diferencia muy importante a lo largo del resto de su vida en cuanto a su calidad de vida, que es lo que realmente importa. Y por otro lado, me gustaría destacar también que si tienen una meta concreta, son muy persistentes. Entonces, parte de nuestro trabajo también tiene que ir enfocado a motivar, a crear metas, a suplir sus déficits en las funciones ejecutivas y conseguir, gracias a nuestra ayuda, fijarse unas metas, unos objetivos que alcanzar. A continuación, voy a ir describiendo estrategias fundamentales, que algunas de ellas son más tenidas en cuenta que otras y que yo creo que la utilización global de todas ellas va a ayudar a que la intervención sea más sencilla y sea más exitosa.
La primera, y yo creo que más importante, es comprender a la persona concreta. Las personas con TEA, como he dicho antes, cada una es una. Si Cuando nosotros hablamos de una persona concreta, no quiere decir que podamos atender dentro de nuestro servicio terapéutico a 15 pacientes con TEA. Ese es un grave error. No puede decir que vamos a tener a 3 pacientes con TEA para esta parte. Cuando se trabaja percepción, memoria, resolución de problemas, interiorización y adquisición de conceptos, mediación, cognición social, relación con los compañeros, imitación en el juego, motivación, creación y puntos fuertes, necesitamos conocer primero a ese ser humano que está detrás del trastorno, saber quién es, qué dificultades puede tener, qué podemos realizar para salir adelante con ellos. No simplemente es tener un centro donde yo aglutino gente, supuestamente para ayudar, y no sé qué está viviendo cada ser humano. conoces a una persona con TEA, conoces a una persona con TEA y solo a una. No se puede decir que conocemos a todas. Por eso tenemos que invertir un esfuerzo muy importante, sobre todo al principio, en conocer a esta persona. Todo este tiempo invertido antes, aunque nos parezca que supone un esfuerzo muy grande, que es tiempo, al final todo es tiempo, pero invertir mucho en ello nos va a ayudar a que luego la intervención sea mucho mejor. Y dentro de este conocer a la persona concreta estaría conocer su estilo de aprendizaje, de pensamiento, de comunicación y de comportamiento único, su estilo de aprendizaje. Este estilo de aprendizaje está muy bien concretado en el lateral de esta diapositiva. Incluiría pues, percepción, atención, memoria, resolución de conflictos, interiorización y adquisición de conceptos, mediación y cognición social, cómo es su relación con los compañeros, cómo imita, cómo juega, la motivación, creatividad y también los puntos fuertes. Son muchísimas variables, pero que de verdad, si llegamos a realizar un análisis exhaustivo de ellas, luego todo va a ir mucho más rodado, va a ser mucho más sencillo y vamos a poder ser más flexibles a la hora de aplicar la metodología que deseamos trabajar en cada momento y ajustar mejor los objetivos. Decir que este estilo de aprendizaje es independiente de la capacidad intelectual y del lenguaje. Sí es cierto que a veces pues tanto el CI como la capacidad de lenguaje que tenga son vitales, son muy importantes, pero no es exclusivo. Una persona que puede tener un lenguaje bajito, quizá si su atención se focaliza en un área concreta y lo sabemos, podamos empezar a trabajar por ahí. O si sabemos, por ejemplo, que su atención es solo durante periodos cortos, que 10 minutos trabaja muy bien, pero 15 ya no trabaja igual. Hay muchas más dificultades. Pues independientemente del CI que tenga, sabemos que 10 minutos trabaja bien. Vamos a trabajar esos 10 minutos, vamos a cambiar de actividad, vamos a trabajar otros 10 minutos. Por otro lado, también, somos conscientes de ello, puede haber dificultades de aprendizaje que tenemos que tener en cuenta y que tenemos que tener muy bien sistematizadas y tenemos que tener un conocimiento amplio de ellas. También hay que tener en cuenta pues, las teorías explicativas que conocemos, pues, la teoría de la mente, la teoría de la coherencia central débil, la teoría de las funciones ejecutivas, otras teorías que nos ayudan a conocer también el autismo y que influyen sí o sí en su manera de aprender, en su manera de comportarse, en su manera de ver el mundo. Si no las conocemos y no las sabemos muy bien, va a ser mucho más difícil intervenir. Yo creo que hay una diferencia muy importante entre conocer cómo funciona el cerebro de las personas con TEA y no conocerlo o no conocerlo en profundidad. Y lo que decía antes, es imprescindible realizar esta evaluación previa de las características particulares de la persona con TEA.
Algunas consideraciones generales, pues quizá no todo lo podamos saber observando nosotros. La familia es una fuente de información fundamental a la que debemos recurrir siempre para conocer mejor. Además, no solo trabajamos para que en nuestro contexto educativo concreto la persona con TEA funcione bien, sino que debemos trabajar para que sea así en el contexto educativo, en el hogar, en el parque o en el centro cívico o a todos aquellos sitios a los que vaya y en los que la persona, pues en las que la persona interactúe. Entonces, acudir a todos esos sitios también, pues si estamos en un colegio ordinario y recibimos el caso nuevo, pues acudir a los profesionales que ellos hayan tenido antes. Hay una gran importancia, cada vez mayor, cada vez se le da más importancia, cada vez tenemos más conocimiento de los factores sensoriales. No podemos planificar una intervención sin saber cuál es su perfil sensorial, cuáles son sus peculiaridades sensoriales. Hablaremos también más a lo largo de la presentación de ello, pero sí es una consideración muy importante a la hora de definir su estilo cognitivo. Comprender significa adaptarnos a las circunstancias de la persona con TEA. Esto es imprescindible también. Si comprendemos, pues sí, mira, por ejemplo, yendo al perfil sensorial, comprendemos y sabemos que los sonidos fuertes o los aplausos le molestan. Pero es que a veces en clase pues hay que hablar alto o a veces en clase hay que aplaudir. Bueno, hay que trabajar estos aspectos sensoriales, pero si todavía no es capaz, pues habrá que pensar otra manera. Habrá que pensar una adaptación para esas dificultades que tiene. Pueden tener también peculiaridades que debemos de tener en cuenta. En esto cada chico es un mundo. Pues por ejemplo, que tiene mucha actividad, que es un chico muy activo, una chica muy activa, que le cuesta estar sentado, pues tenemos que tenerlo en cuenta. O que le cuesta muchísimo hablar en público. O seguro que en cada persona con TEA particular en la que estéis pensando, estáis viendo esas peculiaridades. Y que si no son tenidas en cuenta, pueden generar muchas dificultades. También puntualizar que este trabajo previo debemos de ser realistas en las metas que después vamos a proponer. El ser realista en las capacidades actuales que tiene una persona y el a dónde queremos ir nos va a ayudar a estar mucho más motivados en el trabajo, a proponer cosas que son posibles y que por lo tanto la persona con TEA también va a ver que avanza. Y Esta parte es súper importante. Creo que este es un baño de la dosis de realidad que todos debemos tener. Muchos de nosotros queremos tener unas perspectivas muy altas y decimos, este mes va a aprender 5,000 palabras porque estoy enseñándole a hablar y hablo 3 palabras. No, las expectativas pueden dañar al cuidador. Y en este sentido, lo que nosotros recomendamos es que la medida de elaborar un plan para la atención de un paciente con trastorno autista debería estar orientado exclusivamente a metas reales, 3, 5 palabras, 7 palabras, hasta ir aumentando, por ejemplo, su lenguaje. Entender las particularidades que tiene nuestro estudiante, nuestro paciente o nuestro usuario, esto va a ser fundamental. Si, por ejemplo, yo conozco que hay días en donde está muy sensible a la música, terriblemente sensible a la música, o tiene dificultades bárbaras para el movimiento y el ritmo. Si bien es cierto, yo voy a tener que estimular el movimiento y el ritmo, no le voy a forzar todos los días a hacer esto porque va a generar dolor y sufrimiento en él. Continuemos. Esto es fundamental. Si nos proponemos unas metas que no son posibles de alcanzar, pues va a ser perjudicial para la persona con TEA, pero también para nosotros como educadores. Entonces, muy importante tener en cuenta a dónde vamos y que ese camino creamos que sea posible. Luego,
podemos ver que no y tendremos que adaptar esas metas, pero por lo menos que a la hora de proponerlos veamos que sea realista. La segunda más importante para mí, establecer una relación positiva. Puede parecer que es obvio, pero no siempre lo es. Y las personas con TEA tienen que sentirse seguras con las personas, con los profesionales con los que trabajan. Nos deben ver como aliados, como personas que les ayudamos a solucionar problemas, amables, respetuosas, que pueden confiar en nosotros, que les vamos a ayudar, que les vamos a acompañar, que nos interesan las cosas que a ellos les interesan. Si no conseguimos establecer esta relación positiva, luego va a ser mucho más complicado. De verdad que cuando estableces una relación positiva con una persona con TEA, luego todo es mucho más sencillo. Y se va a tratar de una relación en la que al final hay afecto. Y al final, a través de ese afecto, consigues mucho. Y yendo en este sentido, las personas con TEA deben de tener un referente claro al que dirigirse en cada contexto. En el contexto educativo, un tutor, un profesor, la persona encargada de la orientación escolar, la persona encargada de dar esa educación más especializada dentro del centro. Al final, tienen que tener siempre claro que hay una persona a la que dirigirse. Esto lo hace más controlable para ellas y más seguro. Por lo tanto, tiene que ser un... Cuando nosotros hablamos de una relación positiva, no quiere decir que el niño piense que puede hacer o la niña piense que puede hacer cualquier cosa conmigo. Esta relación positiva debe estar orientada a la autoridad y los límites que nosotros podemos poner hasta que el niño o la niña se sienta en confianza y seguridad, sienta que le están cuidando, sienta que le están protegiendo. Y cuando sean adolescentes, pues esta debe ser una relación positiva. Es una relación que le permita realizar preguntas. Una estrategia importante a tener en cuenta siempre. Para conseguir esta relación positiva que funciona, una técnica muy importante que luego voy a explicar un poquito más, pero que os invitaría a que todas las personas que trabajéis con TEA intensifiquéis en este apartado, es el apoyo conductual positivo. Hablar de recompensas, hablar de economías de fichas, hablar de refuerzos, hablar de ignorar, es fundamental para conseguir esta buena relación. Una vez que ya tenemos esta relación, o para conseguirla, la negociación, el buscar conseguir metas juntas, involucrando y intercalando aquello que ellos quieren y que nosotros queremos. Y dentro de esto, de esta negociación, uno de los puntos fuertes que hablamos antes es introducir sus intereses. Es negociar con lo que a ellos les gusta, necesitan, ilusiona. Cuando nosotros hablamos de la etapa de negociación, por ejemplo, esto es muy importante y es muy enriquecedor. Cuando estamos hablando de la etapa de negociación, nosotros, por ejemplo, podemos tener este tipo de actividades, de esferitos, cosas que a ellos les gusta mucho al momento de aletear, mover, generando el estereotipo. Sabemos que eso le tranquiliza, pero sabemos que mientras está en esto no puede aprender, no puede desarrollar la actividad. Entonces usted puede ir jugando por turnos. Es mi turno, te toca. Es mi turno y le vas dando paso a paso. No le haces olvidar el proceso. Le das cuando ha terminado la actividad. Motiva. En la negociación lo tenemos que meter también. Aceptar y ser comprensivos con las peculiaridades que hablamos. Pues si un chico es tímido y no le gusta que le expongamos delante del resto de los compañeros, respetar. Si le obligamos a hacer algo que no quiere y que por la rigidez cognitiva que tienen las personas con TEA no es no, tenemos que intentar, negociando con el tiempo, sensibilizando, conseguirlo. Pero si es tímido y le obligamos a hacer algo que no quiere,
es muy difícil para ellos establecer una relación positiva. O si los juegos competitivos les saturan y no lo saben gestionar, no le expongamos o ayudémosles mucho cuando esté en esa situación. Tengamos una especial atención en ese momento. Ellos lo van a saber valorar después y va a ayudar a que nuestra relación sea más positiva. ¿Qué no funciona? Castigos desproporcionados, gritos, chantajes o coacciones, una actitud autoritaria. Muchos no entienden por qué, por ejemplo, si algún compañero en clase ha hecho algo mal, se castiga a toda la clase. Es incoherente. Ellos no han hecho nada malo. Por lo tanto, hacer esto va a generar problemas en la relación con nosotros. O si utilizamos un tono muy alto de voz y les asusta ese tono o ese grito, pues va a disminuir la confianza que tienen en nosotros. O una actitud en la que ponemos muchísimas normas y nosotros somos muy rígidos en el cumplimiento de esas normas. Sí que tiene que haber límites educativos, pero siempre a través de ese condicionamiento positivo. Funciona, no podía ser de otra manera, como estrategia muy importante la estructuración y la anticipación. Estructuración, conseguir una dinámica conocida. Esto es muy básico dentro del autismo. Que se repita en el tiempo, que sea conocida, que sea predecible, que haya las menos interferencias posibles. Y esto englobaría entornos, englobaría personas, englobarían actividades. Y todo lo que se salga dentro de esa estructuración hay que anticiparlo. Es decir, no debemos de ser tampoco muy rígidos en esta estructura. Pero sí que es cierto que cuando algo se salga de ella debemos anticiparlo. Esto va a ayudar a que las personas con TEA se sientan seguras y se sientan protegidas. Un método muy conocido y muy utilizado con evidencia científica de que ayuda a las personas con TEA es el método Teach. De una forma muy general, porque esta conferencia podía ir entera destinada al método Teach, el método Teach consiste en estructurar el ambiente y las actividades de modo que sean comprensibles para la persona con TEA, para el sujeto. Esto incluiría una estructura física, la colocación de la clase, dónde está su mesa de trabajo, si necesita una mesa de trabajo individual, si este es el lugar donde se cuelgan los abrigos, el pasillo está por aquí. Conocer bien la estructura física y adaptarla a las necesidades concretas de cada persona es una herramienta fundamental. Organizar y secuenciar las tareas del día a día, las que va a ir teniendo que hacer a lo largo del día, que sean conocidas y comprendidas para la persona con TEA. Optimizar y organizar las tareas individuales utilizando medios visuales. Luego hablaremos, por ejemplo, del uso de pictogramas, del uso de los esquemas, del uso de las nuevas tecnologías, pero ya hemos dicho antes que el canal principal de comunicación y de entender los estímulos del exterior es el visual. Aprovechar todo lo que podamos ese canal visual. He dicho antes, organizar las actividades que se va a hacer a lo largo del día, pero cada tarea individual necesita también de una secuenciación y siempre que se la podamos dar, va a dar buenos resultados. Por ejemplo, una actividad concreta, como puede ser resolver un problema de matemáticas, tiene muchas tareas pequeñas. Si ayudamos a secuenciarlas y la persona con TEA las va entendiendo que tiene distintas partes y va siguiendo ese esquema, ese modelo, le va a ayudar a que luego lo pueda hacer con autonomía. Por lo tanto, secuenciar cada tarea individual mejor. Cuando nosotros hablamos del método Teach o el método ABA, todos los métodos de alguna forma funcionan bastante bien. Lo importante es que nosotros podamos secuenciar las actividades de acuerdo a sus necesidades.
Hacer de esto un compromiso de rutina fortalecerá de una manera consistente el trabajo con el estudiante o el paciente con TEA. ¿Qué quiere decir? Organización de las tareas. Ningún especialista puede llegar sin una planificación. Si yo digo, es que no me acuerdo lo que iba a hacer o no preparé bien, no traje el material, eso es una pérdida. Esa clase, esa terapia, ese proceso fue perdido. Por eso es importante tener nuestra planificación anual, mensual, semanal y diaria con nuestro paciente con TEA. Porque si nosotros comenzamos a hacer este proceso de manera únicamente de acuerdo a lo que creo, a lo que he visto, a lo que avanzo, entonces vamos a tener dificultades. Vamos a llegar a la última etapa, por favor. Mejora también el rendimiento. Utilizar los puntos fuertes, integrarlos dentro de las secuencias de actividades. Siempre podemos, pongo ejemplos concretos, pero luego la tarea que tenemos es con cada chico, con sus puntos fuertes, con sus intereses, con sus habilidades y con sus dificultades, lo tenemos que ir modificando, pero integrar, por ejemplo, dentro de un dictado, pues aquel tema que le interese. Si le interesan los coches de carreras, pues un dictado sobre coches de carreras. Si es muy bueno aprendiendo y recordando cosas de memoria, pues pongamos hincapié en que aprenda poesías, por ejemplo, y que a través de ello podamos adaptar un contenido curricular. Y también, como última puntualización dentro del TEACH, pues apoyar la iniciativa siempre en la comunicación significativa. ¿Las personas con TEA se comunican mal? Bueno, pues a ver, depende. Si hablamos de un tema que a él le interese mucho, por ejemplo los coches de carreras, pues nos va a comunicar mucho. ¿Es una comunicación adecuada? Pues en algunos casos más, en algunos casos menos. Donde sí que hay siempre dificultades es en la comunicación significativa. Es en pedir ayuda, a la hora de manifestar una queja, una dificultad. Ahí es donde tenemos que poner el énfasis y ahí es donde el método TEACH ayuda con pautas concretas que podemos seguir. En esta diapositiva podemos ver los niveles de estructuración en la enseñanza, pues partiendo de lo que estaría en la base, que sería la estructura física, la del entorno. Subiendo un poco más estaría el apoyo visual. Subiendo un poquito más, este trabajo estructurado, el qué debo hacer. Y subiendo a los dos últimos puntos estaría pues estas rutinas y estas estrategias de trabajo, que respondería a qué hago y cómo lo hago. Y por último estaría la estructuración visual, el cómo se hace. Ya digo, os invito a todos a Entonces, una de las cosas que nosotros tenemos aquí es clara. ¿Qué va a haber? ¿Cómo va a ser mi rutina y estrategia de trabajo? ¿Cómo va a ser mi sistema de trabajo? ¿Qué apoyo visual o horario voy a tener? ¿Y qué estructuración física en el entorno? Por ejemplo, para muchos estudiantes o pacientes con TEA, tener un horario será genial, pero para otros que son más pequeños, tendremos que diseñar un reloj con las actividades para que pueda ir girando de acuerdo a lo que vamos haciendo. Si tenemos un sistema de trabajo estructurado, es decir, a la mañana comenzamos con vocabulario, después de media hora hacemos destrezas grafomotoras, después de eso hacemos coordinación o psicomotricidad, luego de eso tenemos un break o un lunch, luego del lunch tenemos una actividad de aprendizaje lectoescritor y finalmente tenemos un cierre con una actividad de canto, baile y movimiento. Esto ya será esta estrategia o rutina de trabajo, pero siempre acompañada de una estructura visual. Por ejemplo, si nuestra paciente con TEA no logra identificar sus emociones, lo primero que tenemos que tener ahí es la gráfica de las emociones. Se siente feliz, se siente triste, se siente feliz, se siente enojado. Continuamos. Buscar más información sobre el TEACH si no lo conocéis, porque realmente puede ayudarnos mucho en el entorno educativo.
no siempre o en pocas ocasiones vamos a poder seguir el método Teach al 100% de la forma más ortodoxa posible. Lo que sí que podemos hacer siempre es adaptarlo. Aquí os resumo un poquito cómo podríamos adaptar en una aula ordinaria en la que el chico con TEA conviva y esté con muchos más compañeros. Y, por ejemplo, para la división de espacios que hablábamos, pues se podría separar una mesa para trabajo individual. La persona con TEA, el niño con TEA, la niña con TEA o adolescente, en aquellas actividades en las que tiene que trabajar solo, le resulta muy complicado. Se distrae mucho con los compañeros, está más pendiente de lo que hace la persona de al lado que lo que hace ella, se distrae observando situaciones que ocurren en el aula. Una herramienta útil que yo conozco en clases que se ha utilizado, que la profesora, el profesor veía que podía ser útil, separar una mesita y el trabajo individual, la persona con TEA sabe que tiene que ser allí y ya va con esa idea. Entonces es mucho más fácil. Puede ser que también no funcione. Al final, en muchas de estas estrategias es probar, lo que funcione lo mantenemos y lo que no funcione probamos otra cosa diferente. O, por ejemplo, permitir que haya un rincón en el que pueda dibujar. ¿Qué quiere decir esto, chicos? Que nada está escrito en piedra, no porque yo planifiqué hoy hacer esto y veo que esta planificación no está dando resultado en el objetivo, puedo cambiarla. Cuando nosotros hacemos tareas secuenciadas y pequeñas, va a ser más fácil adaptar esa pequeña tarea que no está fluyendo que cambiar toda la planificación. En el que pueda relajarse, en el que pueda leer. Y decía antes, intercalar un poco las actividades necesarias académicas con otras actividades que le gusten y que le permitan conseguir un extra de motivación. Una negociación podría ir por ahí. Organización de las tareas, pues concretar lo que va a hacer a lo largo del día y con quién lo va a hacer. Esto es otra cosa que es muy útil y que es relativamente sencillo de sistematizar y de organizar. Una secuenciar las tareas, como decía antes, en pasos más pequeñitos, a través, pues en un problema matemático, a la hora de realizar un comentario de texto, a la hora de realizar un juego concreto de educación física, explicarlo en las pautas más concretas que podamos. Crear también un método visual para que sepa y para que responda a las preguntas que hablábamos antes, al dónde, al cómo, siempre adaptado a la edad y a las circunstancias concretas de cada persona con TEA. Y otro punto importante que ya he repetido antes también es el tema de utilizar puntos fuertes e intereses. Pues si al chico le interesan mucho los vídeos, siempre podemos dedicar un ratito de la semana a trabajar contenidos a través de vídeos, utilizar ese canal visual para, por lo menos, darle a la persona con TEA siempre un esquema para que pueda seguir una explicación, unos dibujos que le ayuden a entender mejor lo que vamos a trabajar. Incluir intereses en el día a día, en los trabajos, en los proyectos, las lecturas. Por comentar otra cosa importante del Teach, me parece que es saber dónde nos tenemos que situar para trabajar algunas cosas con ellos. Pues frente al alumno, en todas aquellas tareas que impliquen. En esta parte nos vamos a detener un poco. ¿Por qué nos vamos a detener? Porque cómo tú trabajes y cómo desarrolles el trabajo con un paciente con autismo es muy importante. No está de acuerdo al diseño de tu oficina, no está de acuerdo al diseño de tu lugar de terapia. Esto debe estar de acuerdo al estudiante, frente al alumno, al lado del alumno y detrás del alumno en la última etapa. Todas las cosas que nosotros hagamos tienen que tener una interacción comunicativa y una habilidad de desarrollo psicosocial. Entonces, nosotros generalmente vamos a utilizar primero
el de frente, luego a los lados, que es la segunda etapa, y luego ya le vamos a dar autonomía en la tercera etapa, portándonos en la parte de atrás. ¿Ok? Continuamos. Interacción, atención, evaluación, trabajo de habilidades sociales y comunicativas. Si nuestro alumno con TEA, cuando llega al aula, nunca saluda, si nos situamos enfrente de él, le explicamos cómo tiene que hacerlo y le ponemos un ejemplo, él luego seguramente lo vaya a realizar. Más nos va a costar más o nos va a costar menos, pero ese situarnos enfrente nos va a ayudar a que seamos mucho más claros y se pueda dar bien el apoyo. ¿Nos podemos situar al lado de la persona con TEA? Pues para realizar tareas escolares, para dar más ayudas visuales y menos lenguaje, para captar la atención hacia un objeto o una tarea con la que estemos trabajando, para tareas de menor exigencia social y sobre todo para habilidades curriculares. El sitio más correcto sería situarse al lado. Y dejaríamos el situarse atrás para tareas manipulativas en las que se necesiten ayudas físicas. Y también el método Teach, de una manera, nos viene a decir también que las situaciones más difíciles y más peligrosas para las personas con TEA es todo aquello que está desestructurado. Los recreos, los cambios de clase, las filas de esperas, los traslados, son situaciones en las que siempre tenemos que poner más atención, en las que debemos ser más cuidadosos, porque van a ser en las que más problemas surgen, en las que más ansiedad van a tener este alumnado y en las que debemos intervenir de forma más concienciuda y con más vigilancia. De hecho, la segunda parte del bloque será hablar de cómo podemos estructurar más los recreos para que, además de disfrutar, no surjan problemas o inconvenientes. Otra pauta muy importante, vital, sería asegurar la comunicación. Primero, facilitando el entendimiento. Debemos de utilizar pocas palabras. Debemos utilizar palabras que realmente sean útiles e importantes para comunicar nuestro mensaje. Y siempre con instrucciones directas. Si utilizamos un lenguaje indirecto, si intentamos hacerlo de una manera excesivamente coloquial, o al menos si cuando empleamos este lenguaje no lo explicamos. Si lo explicamos, es decir, si damos el apoyo, pues puede ser bueno, incluso. Pero si no tenemos ese tiempo, es mejor ser muy directos y muy claros. Hay situaciones que conocemos que las personas con TEA pues, no tienen un lenguaje verbal o tienen un lenguaje verbal no útil, no funcional o que no siempre se utiliza de esa manera. Entonces se puede introducir un sistema alternativo de comunicación, como por ejemplo pues, el lenguaje signado, los PECs, talleres tableros de lección, de comunicación, agendas visuales. Esto no es imprescindible siempre, no es necesario siempre, pero cuando vemos que puede ayudar, introducirlo va a hacer que mejore tanto esta comunicación alternativa como la comunicación verbal, la comunicación significativa, la comunicación pragmática. Y muy importante también es no dar nada por sentado. Dar una instrucción general no siempre es tenida en cuenta por la persona con TEA. Entonces, siempre, puede ser que sí también, debemos comprobarlo. Debemos comprobar que entienden las instrucciones generales, que si hablamos para toda la clase, la persona con TEA se ha dado por aludida. Y si vemos que no, acompañar esa instrucción general de una instrucción concreta. O antes de la instrucción general, llamar la atención de la persona con TEA y decirle, muy atento ahora. También yo anoto ahí como el falso sí, muchas veces preguntamos, ¿lo has comprendido? Sí, y no es verdad. Entonces, comprender ese falso sí, que por lo menos por mi experiencia personal es muy frecuente
y que no siempre que dicen sí es verdad que lo hayan comprendido. Entonces, asegurarnos de que de verdad lo ha entendido. Os anoto aquí, pues para que veáis cómo funcionan estos PECs. También podéis consultar en la página web, porque es muy clara la información y podéis enteraros muy bien de cómo funciona, y que realmente es sencillo, siguiendo las pautas que se dan ahí, introducir en cualquier contexto educativo, ya sea especializado, en el que será muchísimo más frecuente, pero también en una aula ordinaria, y nos ayuda mucho a que nos entiendan y a que ellas se comuniquen mejor. Y un ejemplo de actividad individualizada, de agenda individualizada, esto es con una herramienta llamada Pictotraductor, en la que es online, y nosotros introducimos simplemente el plan y nos lo va traduciendo a pictogramas. Es muy sencillo y ayuda mucho, y se puede utilizar de manera muy generalizada. Antes de cada clase, si le vamos a apoyar académicamente, pues de... Una de las cosas es que cuando nosotros estamos trabajando en la inicialización del lenguaje con las personas con TEA, debemos evitar el pictotraductor, porque facilita en efecto la comunicación, y la comunicación puede ser guiada o visual y no existe la necesidad del habla. En este caso podemos traducir la palabra junto a lo que está haciendo. Estamos leyendo. ¿Qué estamos haciendo? Estamos leyendo. Entonces así vamos a ir trabajando dentro de esta estructuración. Con esto hemos terminado esta parte de la clase. A donde yo quiero llegar es a lo siguiente. ¿Qué podemos y qué no podemos hacer cuando hablamos de un método de intervención en TEA? Quisiera escucharle a Claudia, a Natalie, a Cecilia, a Violeta. ¿Qué creen que se puede y qué no se puede hacer cuando estamos hablando de intervención en TEA? Les voy a dar una pista. Una de las cosas que no se debe hacer es no planificar. ¿Qué más no se debe hacer? O sea, como dijo, facilitar la comunicación. ¿Me escuchas? Ajá. Ya. Escuchar, Como dijo, saber qué es lo que están necesitando, está bien. Hay algo más antes que eso. ¿Qué es lo que se debe entender? Nunca se debe tratar como a una persona globalizada. Es decir, a este paciente con TEA me ha fluido excelente este tipo de tratamiento, por tanto, todos van a ser el mismo. Al ser un individuo, lo correcto es que nosotros tengamos un tratamiento diferenciado de acuerdo a cada personalidad del individuo, porque al ser el TEA un espectro, no todos tienen las mismas características, las mismas necesidades, los mismos gustos y propósitos. Entonces debemos identificar qué está pasando con ese niño con TEA en su particularidad, para de acuerdo a esa particularidad establecer el esquema de intervención. ¿y en qué momento vienen los intereses? Porque hablaba de que tenemos que fijarnos en los intereses de él para poder trabajar en base a esos intereses. La primera semana tú solo vas a descubrir eso. Tu primera semana con el paciente con TEA es de reconocer qué está haciendo, por qué lo está haciendo, cómo lo está haciendo, en base a qué está haciendo esto, qué es lo que le gusta, cómo le gusta, qué es lo que le hace feliz, qué es lo que le disgusta. En esa etapa tú vas a reconocer cuál es la potencialidad del paciente, y de acuerdo a esa estrategia vas a comenzar el trabajo. Buenas noches, les saluda Violeta. Necesitamos conocer a un ser humano en la primera etapa, Verónica. Totalmente. Necesitamos conocer para salir. Y yo creo que es lo que no se debe hacer, es no tener un ambiente estructurado para los niños, sino más bien tener Totalmente, ya un Violeta. ambiente estructurado. Nosotros jugamos un papel fundamental dentro de este proceso. Si tú llegas a la terapia sin saber qué hacer, estamos fallando completamente. Pero si aparte de no generar el ambiente estructurado, dejas que mecanismos de intervención, sonidos, ruidos
ingreso de padres de familia, salida de padres de familia, conversación con otros docentes, intervenga en este proceso, ese paciente con TEA no va a poder progresar. Entonces, este es un tema con el cual nosotros debemos ser muy claros. En esta primera etapa de intervención ya reconocemos el diagnóstico, ya sabemos que tiene autismo, ya vienen los padres de familia, hemos abordado todo esto, este primer módulo que el día de hoy lo estamos terminando. Y viene la última etapa, que es hacer un mecanismo de intervención. Si usted no conoce a este individuo, porque debe conocer al individuo atrás del trastorno. Hay niños que llegan con el trastorno excesivamente exacerbado, los comportamientos de autismo excesivamente exacerbados. Nos tardaremos mucho más en conocer a ese niño, a esa niña, a ese adolescente, a ese joven o a ese adulto con autismo. Porque llegan con el trastorno exacerbado donde ya no se puede observar las características del individuo como tal. Nos tardaremos mucho más en conocerle, reconocer qué es lo que le gusta jugar a las cartas, le gusta ver Cars, le gusta descubrir Paw Patrol. Depende, le encanta dibujar cóndores, le encanta conocer los símbolos patrios. ¿Qué es lo que le está gustando a esta persona? Aún más complicado si no habla. Aún más complicado si tenemos un autismo que no tiene el uso del lenguaje. Y tendremos que trabajar fuertemente dentro de esa etapa. ¿Qué más creen ustedes que deberíamos tomar en cuenta en nuestro mecanismo de intervención? ¿Qué haces ahí, Nati? ¿Qué deberíamos tomar cuenta en ese mecanismo de intervención? Hola, buenas noches. El tiempo también sería. Ajá. ¿Y qué es, Cecilia? ¿Qué debemos de pensar en el tiempo? He visto que hay personas que dicen que un paciente con autismo debe ser atendido una vez o dos por semana. ¿Qué opinamos de eso? Luego de haber tomado ya nuestro primer módulo de autismo. ¿Qué me dices, Nati? No, yo creo que al inicio un paciente con autismo debería tener más terapias que clases, como quien dice, intervenciones, que clases con personas que no saben mucho de autismo. Porque en sí Exacto, las es una terapias nos intervención intensiva y exclusiva. Miren esta parte, es una intervención intensiva. Intensiva quiere decir de más allá de 3 horas, intensiva y exclusiva solo con el paciente. Entonces, ahí hay un error procedimental cuando nosotros le traemos a consultorio y resulta que está todos los días, que viene una vez por semana, 2 horas, y nuestro avance es nulo. Y vemos que ni siquiera logramos conocer al paciente. ¿Quién es? ¿Qué le gusta? ¿Qué come? ¿Qué no come? ¿Cómo se siente? ¿A qué hora duerme? ¿A qué hora va al baño? ¿Qué es lo que le gusta? ¿Qué es lo que le fascina? ¿Qué es lo que le molesta? ¿Qué ruido le molesta? ¿Qué actividad le molesta? ¿Qué cosa le disgusta? Entonces es súper importante que nosotros podamos estructurar en esta primera etapa una intervención exclusiva e intensiva. ¿Qué más me pueden comentar? ¿Qué más deberíamos pensar en esta primera etapa? En esta primera etapa, ¿será bueno que sea en consultorio o en el hogar? ¿Qué me dicen ustedes en torno a ese tema? en Muy el bien, hogar, porque dijo muy que era bien. la base de todo, o sea, son las personas que le conocen desde el inicio, desde que empezó todo. Claro, la primera intervención que tenemos con el paciente con autismo no es en nuestro centro de apoyo o en nuestra oficina o en nuestro lugar de tratamiento o en la clínica, no, sino que tiene que ser intensivo, exclusivo y en el hogar, porque está en donde está el entorno familiar, donde vamos a ver sus dinámicas y sus rutinas naturales, sin que nosotros hayamos hecho algo, la persona con autismo ya tendrá una rutina natural, ¿no es cierto? Entonces vamos a conocer qué pasa en esa etapa.
y vamos a saber cómo apoyar en esa etapa. ¿Qué más debemos pensar? Verónica, ahí vendría en establecer una relación positiva con el paciente autista, ¿no? Para que ellos mantengan una relación amena, A para que ellos largo más plazo. bien ganar una confianza con ellos para poder ayudar a solucionar un problema y ellos vayan dando cierta soltura a sus diferencias, a sus Violeta, has tocado intereses. un tema muy particular y muy importante. La conexión o el rapport con el paciente con autismo es importante. Las primeras 2 semanas tienes derecho a que te odie. Sí, porque estás interviniendo en un proceso diferente. Y quizás hasta que te acepte va a ser algo distinto. Pero si tú ves que ha pasado el mes y no tienes una buena conexión, no tienes un buen rapport, no te saluda, no se despide, te ignora, esa no es una buena conexión. Y es mejor derivar al paciente a otro tipo de apoyo que no seas tú, porque terminarías haciendo un daño fuerte. Entonces, en este tipo de casos, nuestra primera etapa de consolidación va a ser esa, el rapport, que nosotros podamos tener con ellos, esta conexión, donde se sientan queridos, se sientan respaldados, se sientan seguros frente a nosotros, frente a las actividades que nos planteamos. Eso nos va a ayudar mucho a nuestra conexión. ¿Qué más deberíamos pensar? ¿Qué más deberíamos pensar en esta primera parte o en este programa de intervención? En su horario y su cronograma Perfecto, visual. perfecto. La segunda etapa ya sabemos tiempos nuestros, ya sabemos lugar del proceso terapéutico, ya sabemos espacios de trabajo, ya hemos generado este rapport que viene de la mano con el conocimiento, quién soy yo, me presento, le dejo una imagen, puedo hacer un pictograma de donde yo voy a venir todos los días a esta hora. Y luego de esto ya tenemos un horario. Generalmente, entre los niños de 10 años o menos, mi recomendación es que usted compre un reloj de estos baratos de $3 o $5 de pared, de esos grandes plásticos, y usted con un Fomix vaya generando espacios cuartiles donde vaya determinando qué horario es y qué se debe hacer en esa etapa. Entonces el niño ya va a tener una ubicación muy clara de dónde estoy, qué estoy haciendo, para qué lo estoy haciendo. Y nos va a generar un espacio de integración mayor. Entonces eso va a ser muy importante. ¿Y luego qué vendrá? Si ya sabemos lo que le gusta y lo que no le gusta, si ya sabemos sus puntos positivos y sus puntos con dificultad, sabemos que es obligatorio trabajar con los puntos de dificultad, estamos claros en eso. Pero aparte de eso, ¿qué debemos hacer? ¡Tararara! Pues mezclar actividades que le gustan con actividades que no le gustan tanto para comenzar a hacer este espacio un espacio diferente. A mí me pasó algo muy chistoso cuando yo tenía un paciente hace más o menos 10 años con autismo. A este paciente, su mamá le decía, ya viene el avero, es momento de trabajar. Y yo decía, ¿por qué no me quiere? Entonces, qué difícil, porque tenía un autismo severo grave y no me quiere, ¿qué hago? ¿Cómo interactúo con él? ¿Qué debo hacer para salir adelante con él? Y luego me di cuenta que dentro de su lenguaje subjetivo, él asociaba trabajo con el abandono del padre y la madre. Como el papá y la mamá se iban a trabajar, le dejaban solo con la empleada doméstica. Él asumía, eso asumía él. Él asumía que trabajar es
quedarnos solos y tristes. Entonces tuve que cambiar la palabra trabajar, y la mamá también, hacia la palabra aprender y divertirnos. Desde ahí en adelante, con todos mis usuarios, utilizo estamos aprendiendo, y aprender es divertido, no trabajamos. Porque todos los padres se van a trabajar y todos los padres salen del hogar a trabajar, y esto puede sentirse como algo vulnerado, ¿no? Entonces, siempre saber cómo vamos a trabajar nuestra comunicación y nuestro lenguaje subjetivo, lo que para nosotros puede ser plenamente entendido. Para ellos no. Y este no es el que puede impedirnos nuestra relación de desarrollo laboral con ellos, ¿no? De trabajar en bien de su progreso. Entonces, ellos entienden muy concretamente todas las cosas. Y algunas imágenes subjetivas del lenguaje concreto pueden hacer que comprendan cosas que no son las adecuadas. Entonces, siempre cuide su lenguaje comunicativo para la subjetividad. ¿Alguna duda en este módulo? ¿Algo más que quieran preguntar? ¿Algún vacío con el cual ustedes se hayan quedado y necesiten mi apoyo? ¿No? Está bien, chicas. Para mí ha sido un verdadero honor ser su docente en este módulo, apoyarles en todo lo que me ha sido posible. El siguiente módulo será con María Fernanda Barrearse. Esta semana ustedes tienen la última tarea conmigo. El día lunes calificaré toda la plataforma ya completa para que ustedes puedan continuar con su segundo módulo. Ha sido un verdadero honor poder trabajar con ustedes. Que tengan una linda noche y que el autismo les inspire a ser mejores día a día, mejores profesionales, mejores seres humanos, y que su calidad se vea en el progreso de su paciente y su usuario. Muchísimas gracias. Les mando un abrazo gigante. Chao, chao. Muchas gracias, muy amable. Gracias. Chao, chicos.